Bueno, oye, queremos aprovechar que Cuéntanos. tenemos aquí al licenciado José Enrico Kiko Valenzuela, que Sí, tú sabes que es un abogado muy conocido y Prime, prestigioso y concentrado en el derecho comercial sí. Y amigo y, nuestro, y que amigo ese Eso es lo nuestro, más es lo más importante. Eso es lo más importante para parte importante. del nosotros, buffet Así es. de Cátedra del bufete 580. extendido de Cátedra 580. Oye, Así es. Kiko, en los últimos días, por voz del portavoz de la minoría del PPD en el Senado, el licenciado Luis Javier Hernández, ha estado denunciando que ciertos actos de conflicto de interés en la oficina del procurador de personas con impedimento. Así es. Específicamente le imputa conflicto de interés a David Figueroa Betancourt, Ese es el procurador. sí, que es el nominado a esa procuraduría y que es candidato dejotado a Sí. varias ocasiones y demás. O sea, un politiquerito. En primaria. En primaria, el Politiquería. doctor, no sé qué, en qué es doctor, dice aquí, doctor David Figueroa Betancourt, como nuevo jefe de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. Y yo sé que Kiko, que se destaca por ser un gran abogado de muchos comercios, principalmente comerciantes puertorriqueños, pequeños y medianos comerciantes, Sí. ha estado representándolo en una serie de demandas abusivas que se han radicado contra ellos por unas personas que tienen como modo de vida, demandan y entonces pues buscando que le den unos chenchitos, tú sabes, para resolver y buscarse Sí. una tajadita y vivir de Viven eso. de las demandas. Vive, exacto, su ingreso, vivo de demanda. Vivo de demanda. Qué Así fuerte. Chico, ¿qué es lo que está pasando en la oficina de Procuraduría de Personas con Impedimentos? Pues lo ha resumido muy bien. A finales del mes de julio de este año, 2025, la gobernadora nomina al defensor, en este caso designado David Figueroa, el doctor David Figueroa, que a su vez ha sido demandante en múltiples casos utilizando como representación legal al licenciado José Carlos Vélez Colón, quien No. a su vez es el mismo que, como tú muy bien señalaste en la introducción, demanda sistemáticamente a múltiples comercios pequeños y medianos a través de todo Puerto Rico, donde el esquema se da básicamente en verificar supuestamente si el lugar está en cumplimiento o no con la ley American with Disabilities Act, entiéndase la ley ADA, el título 3. A veces utiliza hasta por Google Maps inclusive, o sea que la persona no fue físicamente al lugar. Ah, sí, o sea, que no es Y que esta persona legítimamente va a un negocio y encuentra una barrera arquitectónica que le impide accesar al mismo, sino que se va por ahí. correcto, utilizan el sistema de Google Maps, por decir un nombre, utilizan un supuesto tester que cuando se corroboran las cámaras y el día donde supuestamente fue la persona nunca estuvo allí tampoco. Y de alguna forma pues se ha reconocido ese evaluador o ese tester por el primer circuito y por el Tribunal Supremo Federal para reconocer lo que es la legitimación activa. Así que el modus operandi es que esa persona entra al negocio y aunque haya una media pulgada en incumplimiento alegado, por ejemplo en un baño o por ejemplo en una rotulación que no esté adecuada como dicen los ADA checklists, pues ya automáticamente envían una carta donde solicitan una cantidad de honorarios de abogado de alrededor entre $5,000 a $10,000 ¿Cómo? en el Tribunal Federal, amenazando que van a radicar una demanda en el Tribunal Federal. Claro, las demandas en el Tribunal Federal, pues sabemos que son más costosas por razón de que es una jurisdicción limitada y todo es en idioma inglés y entre otros asuntos. Así que el modus operandi es ese, las personas, muchos de ellos accedían a pagar estas cantidades sin hacer los remedios que tenían que hacer en ley, bajo la ley American with Disabilities Act, y se volvió un esquema ¿Y ese bastante dinero a quién lucrativo. se le daba? Ese dinero, porque ese estatuto lo que permite es recobrar los attorney fees o los honorarios de abogado. No reconoce daños y perjuicios. Es decir, la persona cobra los honorarios de abogado y el esquema, según se ha explicado, o en otras jurisdicciones, que no tan solamente Puerto Rico ha sido víctima de esto, es que se le da una tajada al pool de demandantes, que son personas con discapacidad, que algunos de ellos no aparentan la discapacidad, que lo cual lo hace un poco más complejo, ¿verdad? Y acá, pues, en el caso mío, yo me daba la tarea de no tan solo divulgar esta situación, sino explorar la posibilidad de que los propios comercios estén en cumplimiento voluntario.
Claro. independientemente de este esquema, para de alguna forma protegerse siendo una medida profiláctica para cuando vengan las demandas, pues mira, ya aquí esto es académico, es frívolo, porque ciertamente estamos en cumplimiento. Y en ese paso, esa medida, pues se busca un balance entre lo que es el cumplimiento y evitar que personas se lucren, porque yo he tenido, por ejemplo, un caso donde una pizzería en Carolina pagó los 3.500, los 5.000, no recuerdo bien, y al año después volvieron y lo demandaron. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico permitió que eso ocurriera porque no eran las mismas partes. ¿Ves? La única misma parte era la parte demandada. El demandante él lo cambia. Entonces, pues, en ese contexto, para resumir por qué el doctor Figueroa tiene que ver con esta situación, al día de hoy hay 4 demandas activas, como donde el doctor Figueroa, Designado. es demandante en contra de comercio, lo cual hace altamente suspicaz de que de igual forma tenga como asesor interno de la agencia al propio licenciado, que es el que demanda, que es el licenciado José Carlos Pérez Colón. Que el abogado que esté designado a la Procuraduría de Personas con Impedimento, o sea, este designado, junto con su abogado, se dedicaban por ahí a radicar amenazas de demanda, cogían una tajada de dinero para los honorarios de abogados y no radicaban ninguna demanda ni se interesaban en que las alegadas reformas que se tenían que realizar esos negocios se llevaran a cabo. Y entonces ahora que lo nominan procurador de la oficina de personas, procurador de las personas con impedimentos, se trae a ese abogado y ese abogado es asesor legal de él en la agencia. Exacto. Y a la misma vez es su abogado en 4 casos activos ahora mismo en los tribunales. A saber, Barcel LLC, DBA, Ferrari Gourmet, donde David Figueroa es el demandante, Casa Bavana, Puerto Rico Inc., China Bistro, El Parrillón. Estas 4 personas que acabo de mencionar, que no son clientes míos, y lo aclaro, fueron demandados por este señor David Figueroa y son demandas que todavía el día de hoy están abiertas. Por eso, pero también en adición a esas 4 demandas por el activas, propio licenciado José Carlos Pérez Colón. Hay un montón de demandas también. Dentro de tal vez transigida o correcto. Lo que ocurre aquí es que los demandados procuran lamentablemente cerrar el caso de forma rápida, sí, para no meterse en el lío. Oye, me escribe un amigo, colega de ustedes, y me pregunta que si estas personas son las mismas personas que demandaron a todos los municipios. Eso es correcto. Por esa ley. Eso es correcto. Ahora mismo está demandado el municipio de Ponce, el municipio de Yauco, el municipio de Salinas, y se retiró la demanda recientemente, y también está demandado el municipio de San Juan y el municipio de Barranquitas, y el próximo me parece que va a ser Cabo Rojo, según la última información que tengo. Nosotros en mi firma de abogados, pues básicamente lo que hacemos es orientar a los comerciantes para que estén en cumplimiento, porque muchas veces es el cuento de nunca acabar. O sea, si el negocio tiene 2 entradas y con que una entrada esté adecuada es suficiente para que esté en cumplimiento por aleyada. Y entonces esta persona dice, no, yo creo que sean las 2, ¿ves? Entonces ahí es que vienen los problemas. Ellos buscan siempre buscan el defecto. Defecto. Es como si tuvieran una relación tóxica. Pues mira, esa persona siempre te va a encontrar un defecto, ¿verdad? Claro. Y suena bien cruel decirlo, compararlo de esa manera, pero yéndonos al punto del señor David Figueroa. Pero un ejemplo comprensible para todos. Todos los que hemos vivido por eso, hemos pasado, pues sabemos lo que estamos hablando. Exacto. Pero ciertamente aquí lo que más me preocupa de todo esto es, este caballero todavía no ha sido confirmado. Estamos hablando de David Figueroa, que es la persona nominada por la gobernadora Jennifer González para dirigir la oficina, dice aquí, vamos a decirle el nombre correcto. Defensoría. Porque esto ahora le ponen unos nombres rimbombantes. Defensoría de las personas con impedimentos. Mira, incluyan a Dorado en la lista. Me escribe un sí, colega de ustedes. Disculpe, Dorado también se me olvidó. Que Dorado está en la lista. Así es. No lo tiro al medio porque después no puedes janguear. Bueno, a mí lo más que me preocupa de esta designación es que tú no puedes ser juez y parte. Y Claro, este es un brazo claro. esto es un brazo del Estado que se supone que el servidor público no se lucre sobre todo de este tipo de demandas, porque primero hay una ley de ética gubernamental. Segundo, hay una designación que no ha sido confirmada por el Senado y el Senado tiene que interrogar a esta persona en una comisión. Yo espero que no baje
esta designación por descargue, como ocurre a veces a las 12 de la noche a finales de cierre de sesión. Claro, con estos truenos. Porque ya el Partido Popular tuvo la responsabilidad por conducto del portavoz de la minoría, el senador Javier Hernández, su apellido, ¿correcto? Sí. Fue quien hizo esta denuncia y se enteró por otros medios, porque yo no conozco al senador, lo he visto incidentalmente, pero nunca hemos hablado de este tema. Pero este tema es fundamental, sobre todo porque está dando una estocada en contra de los negocios, afectándolos negativamente en forma de su manera económica de operar. Yo he tenido negocios que he conocido que han tenido que cerrar por y por múltiples demandas que han tenido relacionadas a esta misma situación. Muchos de ellos se han ido en rebeldía, han tenido que erradicar quiebra y después han tenido que entonces ellos ir al proof of claim allá a la reunión de 341 en el tribunal de quiebra para poder cobrar los attorney fees. Han habido situaciones también que se le ha reconocido los attorney fees y él pide a $350 la hora. Es decir, Ay, mi madre. que con que él demuestre, entiéndase el demandante y su abogado, de que hay un incumplimiento, por ejemplo, en un baño, un pitcher y catcher se multiplican pero 25 brutal. horas por $350. Así que Es mi una recomendación... piquita lo que tiene. Oye, Correcto. pero el director de la Oficina de Ética Gubernamental, al ver esto, ¿no dirá que esto se ve feíto? Se ve feo, Que el feíto, abogado te va a decir. en casos activos en los tribunales donde te representa personalmente, también es tu abogado en la agencia. Lo que Pero pasa ¿por es qué que- tú preguntas eso? Y tú sabes lo que él va a decir. Lo que- Te va a decir, eso es feo, feíto, se ve feo, feíto, pero yo no puedo hacer Lo que nada. pasa es que esta población, a la cual yo respeto mucho y admiro por su calidad de lucha que tienen dentro de todas las circunstancias, las personas que se benefician de esto económicamente a veces utilizan esta situación de diversidad funcional, etcétera, como un escudo para que no se les pueda cuestionar absolutamente nada. ¿Ves? Entonces, ese yo creo que es el problema principal, porque por eso ustedes ven que yo tengo tanto tacto como me estoy refiriendo, porque aquí el problema aquí es el abogado. La busconería, ¿no? La Correcto. busconería. No es la población, la gente no hay- puede penalizar a la Me población. alegro que hagas eso, me alegro que Ujú. traigas ese punto. Yo creo que hay que enfatizarlo. Ujú. Cuando uno denuncia esta busconería, porque lo que estamos hablando es de un esquema Ujú. para lucrarse de una realidad que es una realidad dolorosa de la sociedad que llevó a legislar esa iniciativa, el American with Disabilities Act, para precisamente acabar con la discriminación que las barreras arquitectónicas y otras circunstancias creaban para esa población. Ahora, eso es una cosa, y es fundamental que se cumpla con esa ley por todas las partes de la sociedad. Ahora bien, lo que también debe denunciarse es cuando personas se lucran, crean un esquema de defraudar a la justicia para hacerse de recursos económicos a costa del sufrimiento de otros, que no son necesariamente ellos muchas veces. Y si uno se analiza cuánto es el porciento de ingreso que pueda recibir un demandante por este tipo de demandas versus lo que recibe el abogado, la diferencia es 10-1. Así que ahí se ilustra más el esquema, lo cual es sumamente lamentable porque de alguna manera la gente tiene o refleja un resentimiento de la población, lo cual no debe ser, como tú muy bien señalas, y hay que estar en cumplimiento con la ley, nos guste o no. O sea, ese también es el mensaje. Exacto. Y verlo de una manera proactiva, profiláctica, preventiva, que para eso, pues, no hay que ser experto tampoco. Eso yo pude entender todo este tema alrededor de menos de 2 semanas, me tuve que sentar a leer y a estudiar, y es un tema que es muy interesante, pero de igual manera es porque hay que procurar por la inclusión. Tema triste, pero que hay que denunciarlo. Así es. Jorge Blanco, necesito para que todos los que me